La historia de las mujeres develó la complejidad de las relaciones sociales tejidas entre los sexos, las modificaciones del estatus femenino y también el papel de las mujeres como agente de cambio social. Mujeres y Revolución, un ciclo de podcast sobre mujeres rebeldes. Papeles, cartas personales, colecciones de fotografías, diarios íntimos, memorias, libretas domésticas, son algunas de las fuentes que revelan diferentes vertientes de la experiencia histórica femenina, ya sea de manera abierta, intencional o también en forma fragmentada o velada. Un intento de mirar la historia a contrapelo y recuperar la vida de aquellas mujeres cercanas al universo político y afectivo de Ernesto Che Guevara. A pesar de las décadas de desarrollo que ya tiene la historia de las mujeres, numerosas fuentes esperan ser descubiertas, interrogadas y también interpretadas. Una apuesta a recorrer, a través de huellas e indicios, una constelación vital de trayectorias, afectos, luchas y olvidos. Soy Laura Pascuali, docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario y docente del Instituto Olga Cossetino. Hoy te presentamos la historia de Tania, la guerrillera. Aide Tamara Bunke Bider, Tania, nació en Buenos Aires el 19 de noviembre de 1937. Fue una activista revolucionaria, espía al servicio de Cuba y guerrillera. Su padre era alemán y su madre polaca. Ambos habían escapado de Alemania hacia Argentina en 1935, huyendo del régimen nazi. Él por ser miembro del Partido Comunista y ella por ser judía. Ambos continuaron su militancia clandestina en el Partido Comunista Argentino. Hola, soy Aide Tamara Bunke Bider. Mis padres me llamaban Tamara y me decían Ita, aunque ese no era el nombre que indicaba mi pasaporte. Mejor dicho, los distintos pasaportes que fui utilizando. Vittoria Panzini, Marta Iriarte, Laura Gutiérrez Bauer fueron algunas de las identidades que tomé. Y cuando me incorporé a la guerrilla, empezaron a llamarme Tania. ¿Qué más puede tenerse en tu memoria? Una esperanza ya en la historia, 1000 años tengo por vivir. El fondo inacabable de la gloria, vive tu ejemplo y la victoria que no lograste concluir. Tania, Tania. Luego del fin de la Segunda Guerra, sus padres decidieron regresar a Alemania para ayudar en la reconstrucción de la República Democrática de gobierno socialista y se instalaron en la frontera con Polonia. Allí, Tamara conoció los relatos de dolor y muerte que había dejado el fascismo, motivo por el cual, al llegar, se integró a la Juventud Libre Alemana. Estudió en la Facultad de Letras de la Universidad Humboldt y fue instructora de tiro deportivo. Con solo 18 años fue admitida en el Partido Socialista Unificado y en 1960 conoció al Che. En 1961 llegó a Cuba y trabajó en el Ministerio de Educación, en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y en la Dirección Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas. El 5 de octubre de 1963 me transformé en Tania. Una vez decidida mi incorporación a la gesta libertaria del Che, comencé un riguroso entrenamiento operativo para el trabajo de inteligencia. Recibí instrucción militar por la mañana y entrenamiento como espía por la tarde. También fui instruida en cifrado de mensajes, manejo de armas, de aparatos de radio y equipos de transmisión, fabricación de explosivos y supervivencia en la selva. Fui una espía del Servicio Secreto Cubano. Me infiltré en las altas capas del gobierno de Bolivia durante la dictadura de René Barrientos. Facilité información y preparé el terreno para la llegada de los guerrilleros cubanos, comandados por Ernesto Che Guevara. El Che volvía a empuñar su causa revolucionaria y Tania sería una parte muy importante. El 3 de octubre de 1965, Fidel lee la siguiente carta en la presentación del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos y llegó la hora de separarnos. Llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté hasta la victoria siempre, patria o muerte,
Te abraza con todo fervor revolucionario, Che. A partir de entonces, Tania haría realidad su mayor anhelo: dedicarse por entero a la causa de la revolución latinoamericana. Al iniciar la fase de preparación y organización de la lucha armada, Tania era ya un engranaje indispensable en el desarrollo del trabajo urbano de la guerrilla, aunque la idea general del Che no era que participara en las acciones, sino, dadas las posibilidades de conexiones en las altas esferas gubernamentales, dedicarla a la información y mantenerla como reserva, contando con alguien fiable para el ocultamiento de los guerrilleros, e incluso la recepción de algún mensajero que viniese con algo extremadamente importante. Antes de comenzar, debía construir una identidad falsa. Con ese objetivo, el 9 de abril de 1964, utilizando un pasaporte con el nombre de Aide Vider González, partí rumbo a Europa Occidental para aprender a transformar mi lenguaje y actitudes. El 5 de agosto llegué a Frankfurt. En Berlín Occidental estuve a pocos metros de mi familia, pero no pude acercarme, y tomé la identidad de Laura Gutiérrez Bauer, una etnóloga de nacionalidad argentina especializada en arqueología y antropología, con la que trabajaría clandestinamente en Bolivia. Para ocultar mi cabello rubio me teñí el pelo de castaño, con gafas oscuras y pasaporte falso. Una vez completado el entrenamiento, viajé desde Perú a Bolivia. Establecida en La Paz, en 3 meses consiguió hacerse un hueco entre la clase política de Bolivia y durante los próximos años desarrolló sus tareas de espionaje con gran éxito. En 1966 me concedieron la militancia del Partido Comunista de Cuba y me vinculé definitivamente a la guerrilla, a las órdenes directas del comandante Juan Vitalio Acuña Núñez, Joaquín, en la gesta en Bolivia. El 10 de julio de 1966 inicié los preparativos para la llegada de los guerrilleros. Mi labor consistía en buscar alojamientos seguros para los combatientes, que, además, pudieran servir de almacenes. Cuando el Che llegó a Bolivia, se entrevistó con ella y le transmitió las últimas instrucciones. A partir de entonces, se incorporó a la lucha armada. Le entregaron un uniforme de campaña y un fusil M1. El Che ordenó separar las 2 columnas y destinó a Tania a la columna de la retaguardia, dirigida por el cubano Juan Vitalio Acuña Núñez, Joaquín, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Así lo expresa Harry Villegas Pombo, militar y revolucionario cubano que luchó bajo las órdenes del Che. Tania, en la gesta boliviana dirigida por el Che, formó parte de la concepción que él tenía para poder volver a Argentina. Y buscaba a alguien que se ajustara a las características de Bolivia para que desde allí pudiera realizar todo el trabajo de inteligencia, buscar información y tener una cobertura de que en el momento en que él decidiera partir, tener alguien en el quien apoyarse en Bolivia. Y esa persona, después de un análisis que se hizo y se realizó, se consideró que era Tania. El 30 de agosto de 1967, el grupo de Tania llegó a una aldea donde un campesino, Honorato Rojas, debía guiarlos para cruzar el Río Grande por el Vado del Yeso. Pero se trataba de una trampa. Honorato estaba en contacto con el ejército, concretamente con una unidad al mando del capitán Mario Vargas. Cuando le informó de los planes de la guerrilla, el militar ordenó: haga lo que los guerrilleros le han pedido, pero hágalos cruzar el vado donde yo le diga, y no más tarde de las 3. 35 soldados estaban apostados a ambos lados del río y acribillaron al grupo comandado por Joaquín cuando lo estaba cruzando. Lo que ocurrió aquel 31 de agosto en la ribera del Río Grande, donde los soldados de los regimientos Brown y Manchego esperaban impacientes desde las primeras horas de la mañana, sería relatado después por el propio capitán Mario Vargas. Mis hombres me pedían que tirara. Cuando los vimos viniendo hacia nosotros, abrimos fuego. Los guerrilleros inmediatamente tiraron sus mochilas al agua, que se las llevó la corriente, y trataron de guarecerse del agua.
huían en todas las direcciones. Tania fue una de las primeras en caer. Era el blanco más visible. Vestía blusa blanca y pantalón marrón, distinguiéndose nítidamente de los uniformes grises de sus compañeros. Llevaba una boina y el pelo sobre los hombros. Cayó sin hacer uso de su arma. Ni siquiera pudo desprenderse de su mochila. Tamara Bunke murió a los 30 años en Bolivia, en combate. Fue arrastrada por el agua y su cuerpo fue encontrado 7 días más tarde por un grupo de mujeres de Valle Grande. Ellas lograron que el cuerpo no fuese echado a la fosa común. Entre todas, le consiguieron un ataúd y bordaron una sábana a modo de sudario. El lugar en el que fue enterrada se mantuvo en secreto, ya que el gobierno boliviano quería evitar que se convirtiera en un sitio de peregrinación. Pese a ello, la imagen de Tamara Bunke se hizo famosa en todo el mundo como la única mujer de la guerrilla del Che. En 1996, un grupo de forenses cubanos recuperó sus restos y los de otros combatientes para llevarlos a Cuba, donde reposan en el mausoleo de Santa Clara, junto a los del comandante Ernesto Guevara y otros compañeros que murieron durante el intento de impulsar un levantamiento armado en Bolivia. Actualmente muchas cubanas llevan su nombre a modo de homenaje. Mi nombre es Bolivia Tamara Cruz Martínez, lo que significa Tania en lo personal para mí. Durante 45 años residí en la ciudad que atesora sus restos mortales, allí en Santa Clara. Tuve la oportunidad de conocer a Nadia Bunke, su madre. Un día me dijo Nadia, cuando yo no pueda venir a Cuba, tráele a Tania flores aquí al memorial donde están sus restos. Así lo hice por varios años. Le llevaba flores amarillas, que era la que más le gustaba. Mi nombre es Tania Mayelín Sierra Darboy. Tania me inspira a seguir siendo una guerrera, a sobreponerme a las adversidades más difíciles que se puedan presentar en la vida. Tania me inspira a ser perseverante, a ser firme en mis convicciones, en mis ideales y en la causa por la construcción de mi país. Mi nombre es Tania Payerol Mil. Al nacer, mis hermanas mayores deciden ponerme el nombre de Tania, en homenaje a Tamara Bunke, Tania la guerrillera. Mujer que renunció a todo un futuro cómodo para entregarse de cuerpo y alma a la causa revolucionaria. Que realmente su paso por la vida fue fugaz, pero fue intenso. Fue tan intenso que dejó grandes huellas en ellas que aún eran unas niñas. Por lo tanto, con ese amor, con esa pasión que sentían ante esta gran figura, deciden que su hermana más pequeña se iba a llamar así. Hoy te presentamos la historia de Tania, la guerrillera. Mujeres y Revolución es un trabajo realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos Ernesto Che Guevara, perteneciente a la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, con la colaboración de la Cátedra de Producción Radiofónica, de la Licenciatura en Comunicación Social, el Laboratorio Sonoro de la Universidad Nacional de Rosario y el Museo de la Ciudad.